En el pequeño pueblo de Cudillero, en la costa asturiana, vivía Clara, una mujer de 34 años, casada con Pablo, un hombre sencillo y trabajador que hacía años que se ganaba la vida en la central térmica local. Su rutina era tan previsible como la marea: café para él en el termo, gachas de mijo para el desayuno, camisa planchada con precisión quirúrgica. Él partía al trabajo, y ella se quedaba en casa, con un vestido azul celeste de algodón con pequeños florecitas que parecía casi transparente bajo el sol de agosto, sin ropa interior, porque el calor pegaba fuerte y la tela se pegaba a su piel. Se recogía el pelo en un moño despeinado y salía a comprar leche, huevos y un poco de eneldo al mercado del pueblo. Fue en ese mercado donde Clara lo vio por primera vez, Nico, lavando los cristales del pequeño café de la plaza. Delgado, moreno, con unos 27 años y una camiseta gris pegada al cuerpo por el sudor. Su pelo oscuro, algo despeinado, se pegaba a la frente, y sus manos, fuertes y ásperas, delataban el trabajo duro con metal o madera. «Buenos días, Clara», le dijo con una sonrisa que parecía saber exactamente lo que ella pensaba en ese momento, mientras una gota de sudor resbalaba por su cuello hasta la clavícula. Clara respondió con un seco buenos días, pero su corazón dio un golpe extraño, como si se hubiera desacomodado. Nico era el hijo de una antigua compañera de trabajo de Clara, que había vuelto al pueblo hace poco y se ganaba la vida haciendo cualquier cosa. Ella lo había visto varias veces antes, pero ese día todo parecía distinto, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad. Al día siguiente, Clara tomó el mismo camino sin quererlo, y allí estaba Nico, entre espuma y reflejos de sol. Empezaron a hablar, ella reía y él escuchaba, con la mirada que no se apartaba, siguiendo el contorno de sus dedos, la curva de sus rodillas, la forma en que el vestido se pegaba a su cuerpo. Cada día era más evidente que Clara caminaba hacia un abismo. Cambió sus vestidos por otros más ligeros. Aquella mañana llevaba uno blanco, casi etéreo, con un escote profundo en la espalda. Sí, quería eso. ¿Quieres café? Creo que tienes polvo en la mejilla, le susurró Nico mientras le tocaba el rostro con un dedo cálido y lento. Ella no se apartó. Esa noche, en su cama, Clara no podía dormir. Se quedó mirando el techo con una camiseta vieja, recordando el tacto de Nico, soñando con sus manos deslizándose por sus caderas, levantándole el vestido. Se despertó sobresaltada, sudando, con culpa y deseo mezclados. Pablo había salido de viaje de trabajo por 3 días. Clara no pensaba hacer nada, pero al tercer día, el calor fue insoportable y salió a buscar a Nico. «¿Me ayudas con el coche?», preguntó, aunque sabía que solo buscaba una excusa. Él asintió y la llevó al patio trasero del café, donde estaba una vieja furgoneta niva bajo la sombra de unos árboles. Se sentó en el capó, cruzando una pierna sobre la otra, y el vestido se levantó un poco. Nico lavaba el coche con espuma que burbujeaba, y ella lo miraba con una mezcla de curiosidad y algo más. «Tienes ojos de lince», dijo de repente. «Y tú hueles a gasolina y pan recién hecho», respondió ella sin pensar. Él se acercó despacio. Clara oyó una gota caer de su pelo al asfalto. Sus manos tocaron sus rodillas. No se apartó. Sus labios rozaron su hombro en un beso leve, casi imperceptible. Se pegó a él. Ese momento duró una eternidad. Entonces, ocurrió, su primer beso, cálido, húmedo, con un sabor a jabón y a algo prohibido. Duró solo lo que el susurro de las hojas sobre sus cabezas. Ella se apartó sin decir nada, pero ya era tarde. Después de ese beso, no volvió a buscar a Nico durante casi una semana, intentando mantener la apariencia de normalidad, levantarse temprano, preparar el desayuno, limpiar, planchar las camisas de Pablo con la misma precisión de siempre. Pero algo dentro de ella se había roto. Cada tarde, se encontraba mirando por la ventana, esperando a alguien que no llegaba. Nico. No aparecía y su corazón se apretaba, atrapado entre miedo y deseo. Una noche, Pablo regresó del trabajo con una vieja cámara fotográfica. «El sábado vamos a la casa del pueblo», dijo. «Quiero hacerte unos retratos». Como antes, ella asintió. Claro que recordaba. Pablo adoraba fotografiar sus hombros, su cabello, la manera en que alisaba el mantel arrugado. Aquella sesión fue un eco del pasado, pero para Clara solo era un recuerdo distante. El sábado,
Se vistió con un largo vestido de lino color carne, sin mangas, que marcaba la cintura, sin sujetador para que no se notara, pero para que lo sintiera él. Se sentía como una actriz en una obra que no quería representar. En la casa del pueblo, Pablo tomaba fotos y decía lo hermoso que era su perfil, pero Clara solo pensaba en otras manos, en las de Nico, rozando su mejilla con los labios, casi sin tocarla. Sentía que su cuerpo gritaba por ser visto, deseado. Pasaron los días y Clara no pudo resistir más. Volvió al café, fingió querer un pastel, aunque solo necesitaba verlo. La encontró cargando cajas en la trastienda y al verla, Nico se congeló por un segundo. «Desapareciste», le dijo en voz baja. «Estoy casada», respondió ella, con una disculpa que no convencía ni a ella misma. «Te he estado esperando», susurró él, acercándose, pero sin tocarla, solo con el aliento en su sien. «¿Qué hueles en tu cuello? ¿Miel o perfume?», preguntó al oído. Era miedo, no deseo. No se tocaron, solo estuvieron demasiado cerca, con un silencio que decía más que cualquier caricia. Al día siguiente, Nico le esperaba en la puerta de su casa. Ella salió descalza, con una bata ligera sobre el camisón, una tela tan fina que parecía que la piel era parte del aire. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró él, rodeando sus caderas. «Solo quédate aquí, no te pido más». Ella se acercó y él apoyó la mejilla en ella, inhalando su piel. No hubo palabras ni besos, solo una sed de cercanía. Sus manos descansaron en su cintura y ella permitió que sucediera. En la noche, fueron dos personas que no deberían estar juntas, pero que ya no podían estar separadas. Al amanecer, Clara volvió a ser la esposa perfecta, preparando el té, planchando camisas, intentando no sentir. Pero su cuerpo recordaba cada mano cálida de Nico. Pasaron varios días antes de que ella se atreviera a ir a su pequeño cuarto en el desván de la tía de Nico. Allí olía a madera, a polvo y a sol. Se miraron en silencio. «Te quiero, pero no voy a destruir tu vida», dijo él. «Ya no estoy entera», respondió ella, y dio un paso hacia él. Aquella noche no pasó nada más que quitarse la blusa y tumbarse juntos, cuerpos pegados, respirando a la vez, con dedos que aprendían la forma del otro. Fue el roce más íntimo que habían compartido. Cuando volvió a casa, Pablo la esperaba en la cocina, mirándola con una mezcla de sospecha y tristeza. «Llegas tarde, hueles a jabón extraño», le dijo. Ella no respondió, solo fue al baño y lloró, atrapada entre el miedo y el deseo de no poder parar. Desde entonces, todo cambió para Clara. El orden que mantenía se resquebrajó, y Pablo empezó a notar que algo no iba bien. No preguntaba, pero sus ojos cargaban ese silencio cortante, como un cuchillo. Él se volvió más callado, ella, más hermosa, eligiendo con cuidado vestidos grises, camisas desabrochadas, buscando esconderse y mostrarse a la vez. Una tarde, entre libros y lámparas polvorientas, se encontró con Nico. Él sostenía un ejemplar de Buñuel y sonrió. «¿Te gusta leer?». «Pensé que solo limpias coches», bromeó ella. «En Buñuel está todo, lo bonito, lo triste, lo prohibido», respondió él. La acompañó hasta la salida. Bajo un antiguo roble en la esquina, se detuvieron. «¿Por qué viniste aquella noche?», preguntó él con calma, aunque se notaba la tensión. «No podía no venir», dijo ella. «Ahora, puedo», no respondió, y ella puso su mano sobre su pecho. Su corazón latía rápido. Él la atrajo despacio, como pidiendo permiso. Ella dejó que lo hiciera. Se fueron en su vieja bici hasta el río. Ella llevaba una blusa ligera con lazos que bailaban al viento y una falda que acariciaba sus caderas. En la orilla, el silencio era absoluto. Se sentaron en la hierba, él miraba el agua, ella a él. «Eres muy hermosa cuando estás triste», dijo. «Siempre estoy triste», contestó, apoyando la cabeza en su hombro. Sus labios se encontraron otra vez, sin miedo ni reservas, aprendiendo el sabor del otro. Sus dedos recorrían su espalda y cabello, y ella temblaba con cada caricia, manteniendo la frontera entre lo permitido y lo prohibido, como la llama que apenas roza la piel. De regreso, él le dio su chaqueta. «Hueles a mi cuerpo», dijo, «para que no lo olvides». Ella lo recordó toda la noche. Pero a la mañana siguiente, Pablo encontró una prenda que no era suya colgada en el perchero. No dijo nada, solo la miró con ojos que lo sabían todo y deseaban no hacerlo. 2 días después, escuchó a Pablo hablar con un vecino en la puerta. «Ojalá vigiles a tu mujer», decía el vecino. «Aquí hay un chico,
joven, que no para de rondarla, el mundo de Clara comenzó a desmoronarse. Se encerró en el baño, mirándose en el espejo, con la camisa de noche colgando de sus hombros, la piel visible y suave bajo la luz tenue. Era hermosa, pero infeliz. Aquella noche escribió a Nico: «No vengas más, tengo miedo». Él respondió: «No puedo no venir. Pero si me dices que me vaya, me iré». Ella no dijo nada, ni lo llamó. Se sentía al borde del abismo, entre el placer y el dolor. Una noche, Pablo se retrasó en el trabajo. Desde la ventana vio una silueta familiar, Nico, parado en el banco de enfrente, fumando y mirando directamente hacia sus ventanas. Cerró las cortinas, se sentó en el suelo, temblando. ¿Era amor o locura? Desde entonces, no volvió a abrir las cortinas, ni de día ni de noche. El mundo fuera se volvió peligroso, demasiado visible. La casa de enfrente parecía absorber sus secretos como una pared que escucha susurros. Pablo estaba cada vez más distante, casi invisible, como una fotografía antigua que se mira con nostalgia, pero sin ganas de tocarla. Clara dejó de usar ropa transparente en casa, optando por suéteres gruesos, faldas largas y moños apretados. Todo para parecer normal. Pero su cuerpo recordaba cada beso, cada aliento de Nico que rozaba su piel aunque estuviera cubierta por tela. Una tarde, Pablo trajo una botella de vino y propuso una cena como antes. Ella se puso un vestido rojo, con la espalda descubierta, de esos tiempos en los que aún se esforzaba para él. Pero él la miraba diferente, como intentando recordar o despedirse. Bebieron mucho. Él la abrazó, le besó la sien, pero ella se estremecía, sin sentir fuego, solo el cuerpo de alguien que la amaba y a quien ella ya no podía corresponder. «No estás aquí», susurró él. «Siempre estás en otro lugar». Se fue al dormitorio. Ella se quedó sola con la música, el vino, y un temblor que le quemaba por dentro. Días después, recibió una llamada de Inés: «Amiga del pueblo, te han visto con un chico en la orilla del río. Dicen que os abrazabais». Los rumores se esparcen. El corazón de Clara se hundió en el estómago. Todo salía a la luz. Esa noche, en casa, todo cambió. Pablo no volvió del trabajo y llamó al amanecer: «Estoy en casa de mi madre. Piensa qué quieres». «Yo también lo haré». Ella se sentó en la cocina, descalza, con la camisa de noche, mirando la oscuridad. Entonces, un golpe suave en la ventana. Era Nico, empapado por la lluvia, con una camisa negra pegada al cuerpo, el pelo revuelto, perdido como un niño en el bosque. No podía no venir. «Te necesito». Ella abrió la puerta. Todo se había roto. Él la tomó en silencio, quitándole la bata, quedando ella solo con una camiseta fina. Sus manos recorrían sus hombros con lentitud, una mezcla de dolor, pasión y miedo. Él besaba sus brazos como pidiendo perdón a cada dedo. Se tumbaron en la alfombra, simplemente juntos, él acariciando su espalda, como aprendiendo de nuevo que el tacto puede ser una oración. Por la mañana él se fue, y Clara vio como la lluvia borraba sus huellas. 2 días después Pablo volvió con papeles en la mano: «Quiero el divorcio. Sé todo. Ya no quiero retenerte. Has cambiado y no sé quién eres ahora». Ella se sentó en el borde de la cama: «Nadie te tocará. Me iré si quieres, Clara, solo vete». Él se levantó y se fue al baño, cerrando la puerta. Ella empezó a hacer las maletas. Mientras recogía encontró una foto antigua, ella joven, con ese vestido rojo, riendo, y Pablo mirándola con adoración. No pudo evitar llorar, como no había llorado nunca, por el dolor, la culpa, y por sí misma. Salió por la mañana con una maleta y vio a Nico acercarse bajo un paraguas, con esa mirada cálida, torpe y querida. ¿Todo empezó así?, preguntó él. «Sí», dijo ella, pero entonces, una voz resonó detrás de ellos: «Clara Rodríguez, espere, esto puede interesarle». Se volvieron y vieron a un hombre con un paquete y fotografías, ellos dos en la orilla del río, en la biblioteca, en la puerta de su casa. «La gente debe saber con quién vive», dijo el hombre. El mundo se rompió otra vez, esta vez con un estruendo. Clara tomó el sobre, las manos temblando. El papel parecía impregnado de vergüenza y secretos, de una mujer que no debía haber existido. El sol brillaba, pero ella sentía como todo se oscurecía. Se alejaron hacia la estación. Nico la sujetaba de la mano. Por primera vez, Clara vio miedo en sus ojos,
Ese chico tan valiente y fogoso convertido en un niño, nos iremos, susurró. A Oviedo, a Gijón, a donde sea. ¿Y después qué? Preguntó ella, ¿de quién huiremos? Cayó, el tren llegó y Clara miró pasar vidas ajenas, mientras la suya se quedaba atrapada entre el llanto y el deseo, no subió al tren. Caminaron hasta el viejo paseo marítimo donde todo empezó, se sentaron en un banco de mimbre. Clara se quitó los zapatos, colgó los pies en la barandilla y respiró el aire de agosto mezclado con polvo y agua salada. No te elegí a ti, dijo. Me elegí a mí. A la mujer que hace tiempo dejó de existir, pensé que nos elegiste a nosotros, respondió él. Ella se giró, sin rencor. Entre nosotros no sobrevive nada, Nico. Todo arde a nuestro alrededor. Él no dijo nada. Se levantó, le quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Aún así, me alegro de haberte conocido, aunque no te quedes. Se fue, sin aspavientos, disolviéndose en la multitud. Clara lo vio irse y no intentó detenerlo. Semanas después, se mudó a una casa en un pueblo cercano, bajo la sombra de un castaño, donde la tía tenía una vieja cocina de leña y paredes desconchadas. Trabajaba en la escuela, dando clases en la biblioteca, leyendo poesía a los niños y hablando de sentimientos que no se pueden explicar con palabras. Pablo nunca llamó, el divorcio fue rápido. No pidió nada, ni muebles ni compensación. Lo aceptó como un castigo. Nico le mandó una carta desde Oviedo. Decía que había encontrado trabajo en Minsk, que leía a Buñuel y que tenía un perro llamado Verbena. Sin reproches, sin quejas, solo una frase al final: no te retengo, pero siempre estarás en mí. Colgó la carta en la pared, un recordatorio de que todo puede destruirse si se sigue el deseo sin pensar en las consecuencias. En otoño, en el pueblo hubo un incendio. La casa de un vecino ardía, y Clara se despertó por el olor a humo. Salió descalza, con la camisa de noche larga, el viento en el pelo, y vio cómo las llamas devoraban las paredes. La gente corría, gritaba y apagaba el fuego, pero ella solo estaba allí, observando. Y entonces entendió, esa era su vida. Todo lo que había sido se había quemado, y solo quedaba lo que reconstruiría. Tomó un cubo de agua y comenzó a ayudar, con las manos negras de hollín y los pies mojados, viva. A veces sentía que alguien la miraba, tal vez solo el viento o la memoria, esa sombra que siempre va detrás, y aún ahora, a veces sueña con Nico, con su camiseta gris y sus manos que olían a jabón y hierro. Se despierta, respira y sigue viviendo. El invierno en el pueblo de Cudillero llegó con su manto frío y gris, pero en la pequeña casa de Clara, la atmósfera era distinta. La chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas y las estanterías repletas de libros. Clara, envuelta en un suéter de lana color burdeos que acentuaba la curva de sus hombros, estaba sentada junto a la ventana, mirando la lluvia golpear contra el cristal. Sus labios, ligeramente entreabiertos, parecían querer decir algo que se ahogaba en el silencio. Aquella tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontró una carta que no esperaba. Era de Nico. La letra, firme pero con un trazo que delataba nerviosismo, le hablaba de su nueva vida en Oviedo, de la nostalgia por el mar y por ella, y de un secreto que nunca le había contado. Algo que podía cambiarlo todo. Clara sintió un escalofrío. Cerró la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. En ese instante, el teléfono sonó con un tono seco y urgente. Era Pablo. Clara, tenemos que hablar, dijo él, con una voz que no admitía réplica. Ella suspiró, el peso de meses de silencio amenazando con aplastarla. Sabía que ese encuentro iba a remover cenizas que creía enterradas para siempre. Al día siguiente, en un café de Gijón, se encontraron. Pablo la miró con ojos cansados, pero había en ellos un destello que no había visto antes, una mezcla de tristeza y resignación. Sé que no soy el hombre que eras, empezó, y que tampoco soy el que tú necesitas. Pero hay algo que debes saber antes de que sigas adelante con Nico. Clara arqueó una ceja, intrigada y a la vez temerosa. Hace años, antes de que nos casáramos, hubo algo en mi pasado que oculté. Algo que podría cambiar la forma en que ves todo esto. Ella le pidió que hablara. Pablo tomó aire y empezó a contar una historia que parecía sacada de una novela negra. Un antiguo amigo suyo, envuelto en negocios turbios, había estado merodeando por el pueblo, buscando venganza por un asunto pendiente. Y Nico, sin saberlo,
Podía estar en peligro por haber cruzado caminos con esa gente. Clara sintió como el nudo en su estómago se apretaba. Su corazón latía rápido, entre miedo y rabia. ¿Había puesto en riesgo a Nico sin saberlo? Era el pasado de Pablo la sombra que amenazaba con destruirlo todo. Al salir del café, la lluvia había cesado y un tenue sol se asomaba entre las nubes. Clara miró al horizonte, con la chaqueta de Pablo todavía sobre sus hombros, y pensó que su vida, aunque rota y llena de cicatrices, estaba a punto de abrir una nueva página, pero entonces, en la esquina de la calle, vio una figura que no esperaba, un hombre con gabardina oscura y mirada penetrante, que parecía observarla fijamente. Su corazón se congeló, la historia estaba lejos de terminar. La figura de gabardina oscura permaneció inmóvil en la esquina, como si formara parte del paisaje grisáceo de Gijón, una sombra más entre la multitud que caminaba apresurada bajo paraguas y abrigos. Clara sintió que sus dedos se apretaban sobre el bolso, mientras su mirada no podía despegarse de aquel hombre que parecía conocerla demasiado bien. Sin saber por qué, una mezcla de temor y curiosidad la empujó a seguirlo con la mirada hasta que él desapareció doblando la siguiente calle. Aquella noche, en su casa de Cudillero, Clara apenas pudo dormir. Se vistió con un camisón de seda color crema, que abrazaba suavemente sus caderas y dejaba al descubierto la espalda, donde una línea de lunares parecía invitar a ser descubierta. La levedad de la tela contrastaba con el peso que sentía en el pecho. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia fina dibujaba líneas erráticas en el cristal, mientras su mente repasaba las palabras de Pablo y la amenaza pendiente que ahora pendía sobre Nico y sobre ella misma. Al amanecer, el viento frío entraba por la rendija de la ventana y jugaba con los mechones sueltos de su cabello oscuro. Sin avisar, su teléfono vibró con un mensaje inesperado: necesito verte. Es urgente. Nico. Clara sintió un vuelco en el estómago. No entendía qué podía ser tan urgente, ni cómo afrontar lo que se avecinaba. Se preparó rápidamente, esta vez con un vestido de lino gris claro, de corte sencillo pero que resaltaba la delicadeza de sus hombros y el suave contorno de su figura. Se calzó unas sandalias de cuero marrón, y en su muñeca colgaba una pulsera fina de plata que Nico le había regalado. Salió sin hacer ruido, dejando la puerta entreabierta como una invitación al destino. Llegó al café de la plaza, donde Nico le esperaba apoyado en la barra. Llevaba una camisa blanca, arremangada hasta los codos, y unos vaqueros gastados que le daban un aire despreocupado, pero en sus ojos había algo inquietante, una sombra que no estaba antes. Clara, dijo sin rodeos, tenemos problemas. Me han seguido desde Oviedo. No solo es ese hombre con la gabardina, hay más detrás. No es solo mi pasado, es algo que nos puede arrastrar a los dos. Ella se acercó, y sin pensarlo, apoyó una mano en su pecho, sintiendo como su corazón latía acelerado bajo la tela. ¿Qué hacemos?, susurró, más para ella misma que para él. Tenemos que irnos, respondió Nico. No podemos quedarnos aquí. No ahora. Se miraron en silencio, conscientes de que cada segundo que pasaban juntos era un juego peligroso. Pero también sabían que, pese a todo, no podían separarse. De repente, la puerta del café se abrió de golpe y un hombre alto, con gafas oscuras y expresión implacable, entró sin pedir permiso. Sus ojos se clavaron en ellos. Nico Sánchez, dijo con voz grave. Llevas mucho tiempo jugando a esconderte. Clara sintió como la sangre se le helaba. El juego había terminado. El pasado los alcanzaba, y el destino les exigía una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La atmósfera en el café se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera espesado hasta volverse casi irrespirable. El hombre de gafas oscuras avanzó con paso firme, sus zapatos resonando en el suelo de madera, mientras Clara sentía como el corazón le palpitaba con fuerza, golpeando en sus oídos. Nico se puso de pie lentamente, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en aquel desconocido que parecía encarnar todas sus pesadillas. ¿Quién es este tipo?, susurró Clara, apretando la mano de Nico con fuerza. Alguien que no quiere que siga aquí, respondió él, con voz baja pero tensa. Tiene cuentas pendientes conmigo, y contigo, por extensión. El hombre interrumpió con una sonrisa fría, casi burlona. Nico, sabes que no puedes escapar. Y tú, Clara, deberías aprender a no meterte donde no te llaman. Un silencio incómodo siguió a sus palabras, roto solo por el murmullo lejano de otros clientes que ahora miraban la escena con recelo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda,
pero también una chispa de desafío que iluminó sus ojos. No voy a dejar que nos asusten, dijo ella con voz firme, enderezando la espalda. Ya no soy la mujer que creen que soy. Nico le lanzó una mirada agradecida, como si ese fuego que había encendido en ella fuera la única arma que les quedaba. El hombre de gafas respiró hondo y dio un paso atrás, evaluando la determinación que emanaba de aquella pareja inesperada. Esto no ha terminado, advirtió antes de salir del café con la misma firmeza con la que había entrado. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara y Nico se miraron, sabiendo que el peligro estaba más cerca que nunca, pero también que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Afuera, la lluvia había cesado, y un débil rayo de sol se colaba entre las nubes, iluminando sus rostros con una luz tenue pero esperanzadora. Clara se volvió hacia Nico, rozando con sus dedos la mejilla de él, y susurró: «Esto es solo el comienzo», y en ese instante, el viento trajo consigo un susurro que parecía venir de lejos, una promesa y una amenaza entrelazadas, un misterio que aún quedaba por descubrir. Los días siguientes transcurrieron con una tensión palpable que envolvía cada instante de la vida de Clara y Nico. La rutina desapareció, reemplazada por susurros apresurados, miradas furtivas y pasos acelerados. En la pequeña casa de Cudillero, Clara se movía con una mezcla de ansiedad y determinación, vistiendo ahora blusas de seda en tonos oscuros que resaltaban el brillo de sus ojos y faldas que rozaban justo por encima de las rodillas, dejando entrever la piel suave de sus piernas al caminar. Sus labios, pintados de un rojo profundo, parecían un desafío silencioso al miedo que amenazaba con devorarla. Una tarde, mientras revisaba unas cajas en el desván, encontró un pequeño cuaderno de tapas gastadas, con anotaciones en la letra de Nico. Contenía nombres, fechas y lugares, como un mapa críptico que señalaba la red de peligros que los acechaba. Clara sintió que cada palabra era una pieza más del rompecabezas en el que su vida se había convertido. Decidieron que la única salida era huir juntos, pero el destino parecía jugar en su contra. Una noche, al salir del pueblo, sintieron que eran seguidos. Nico apretó la mano de Clara con fuerza, guiándola por senderos oscuros hasta un viejo molino abandonado en las afueras, donde se refugiaron entre las sombras. Mientras esperaban, Clara se apoyó en Nico, su vestido negro de encaje rozando su piel con una delicadeza casi prohibida. Él le susurró al oído: «No importa lo que pase, no te dejaré sola». Ella cerró los ojos y, por un instante, olvidó el peligro, atrapada en la calidez de ese abrazo. Pero fuera, en la oscuridad, una figura emergió lentamente, y una voz desconocida rompió el silencio. «Creí que podría encontrarlos antes, pero sois más escurridizos de lo que pensaba». El juego había cambiado. La fuga se convertía en una trampa, y Clara comprendió que la verdadera amenaza no era solo el pasado, sino lo que aún estaba por revelarse.